están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de periodismo en plural. Me da mucho gusto compartir con todas, con todos ustedes allá desde sus hogares esta mesa y saludo con mucho gusto a Esperanza Romero esta noche. ¿Cómo estás? Con el gusto, ahora sí que desde el otro año que no los veía. Bienvenida. Muy buenas noches. Guillermo Velasco. Buenas noches, Trini. Ya te había tocado ya había estado este año, pero bueno, siempre es un placer estar en esta mesa. Te saludo a ti con mucho gusto. Esperanza, Iván, Gabriel, pues con temas muy interesantes esta noche de lunes. No, bueno, qué día, Iván. Bienvenido. Trini, buenas noches. Tenemos mesa de lujo con estas invitados y aparte con un super tema. Así es, sin duda. Mi querido Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Buenas noches, Trini. Buenas noches al auditorio. Encantado de estar en el programa. Además con mis queridos amigos y admirados periodistas. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? Pues sin duda, ¿no? Es la llegada nuevamente en su segundo mandato de Donald Trump y es que inicia este día 20 de enero el cuatrienio de Trump. Así que hablaremos de cuáles son estos mensajes que emitió el día de hoy a todo lo que para él es interesante, ¿no? Incluyendo el Golfo de México y los grupos del crimen organizado para nuestro país. También hablaremos, por supuesto, de México ante la llegada de Donald Trump y cuál es la respuesta que dan las autoridades mexicanas respecto a cada uno de estos mensajes. Hoy en la mañanera, de hecho, hubo alguna postura previa al mensaje importante que emitió Donald Trump, pero bueno, es parte de lo que se justo efectuó este día. Y sin duda algo muy importante y es que hay un cese al fuego en la Franja de Gaza. Israel y Palestina llegan a un acuerdo gracias también a la intervención de otros países, de otros mandatarios. Y justo hoy en la toma de posesión de Donald Trump pues hay celebración, ¿no?, al respecto. Creo que ambos gobiernos, el saliente y el entrante, se cuelgan la medallita de quién fue quien terminó con este conflicto y lo vamos a dialogar, por supuesto, en unos minutos más. El mensaje de Donald Trump, ¿qué te pareció, mi querida Esperanza? Ahora sí que no hay por dónde empezar o habría que comenzar por lo que más nos pega o nos debería de interesar, algo que sabíamos que ocurriría, las deportaciones masivas. Quizá de todo lo que habló, más allá si Dios los salvó de 2 atentados y es para recuperar la grandeza de los Estados Unidos, que hay que señalarlo, aquellos simpatizantes y aquellos que le dieron su voto sí están movidos por eso, por un Estados Unidos que quieren ver el más potente, el más poderoso del mundo, ante una China que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Pero yo me voy a centrar en las deportaciones masivas como parte de su discurso y de las instrucciones que da en la frontera y que pareciera que viene con una política más recia que la que aplicó en su primer periodo, en donde aun cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el mismo discurso que Claudia Sheinbaum, en la realidad México fue cooperador y en la realidad fuimos el patio donde estuvieron siendo contenidos los migrantes como parte del acuerdo para que luego no te castigue en lo económico. A mí me parece que se sobrellevó la situación, hay quien dice bien, hay quien dice mal. Eso creo que la historia lo va a juzgar. Sin embargo, hasta ahora Claudia Sheinbaum muy en su papel en expresar que no nos vamos a arrodillar ante nadie, pero lo que le toca hacer es resolver esta crisis y quizá en el punto siguiente lo que se anuncia hoy como un programa para los que sean deportados, que habrá que ver qué tanto es esos 2,000 pesos de ayuda y trasladarlo a sus estados. ¿Qué van a hacer en sus estados? Están los estados expulsadores de Brazos, Jalisco es uno de ellos, preparados para recibirlos y para que puedan aquí mantener a sus familias y vivir en condiciones de dignidad. Estamos todos preparados. Creo que es un momento para que todos reflexionemos y también quienes tenemos algún familiar, amigo, algún connacional, a un jalisciense migrante que puede ser deportado, pues tendamos puentes, tendamos lazos y demos la ayuda, y a todos nos toca. Pero sí es un problema fuerte y creo que habrá que hablar de economía, los aranceles, en fin, a mí me gustaría que comenzáramos con el tema de los millones y la amenaza que se cierne sobre ellos. La cuarta parte de quienes están en forma irregular, en forma ilegal en los Estados Unidos, son de origen mexicano. El tema, y por ejemplo, en la relación de Estados Unidos-México, yo creo que resaltas el tema migración sin duda, pero Donald Trump ha estado emitiendo y no cambió su discurso este 20 de enero, mensajes para otros países, como puede ser Canadá y como puede ser Panamá. ¿Cuál va a ser la relación, Iván, de Estados Unidos con el mundo a partir de hoy?
va a ser una relación bastante tensa, sobre todo por lo que Donald Trump representa y las ideas que pretende revivir. Estas ideas expansionistas, estas ideas imperialistas están muy presentes en todo este eslogan de hacer nuevamente grande a América. Me gustaría resaltar un punto dentro de esto, y es la forma en la que se llevó a cabo la ceremonia. Generalmente estas ceremonias pues se llevan en las escalinatas del Capitolio y es una escena clásica, ¿no? En esta ocasión se tiene que llevar a cabo dentro del Capitolio por el tema del frío. Y entonces vemos en esta transmisión, que además pues es una transmisión muy larga porque hay toda una serie de discursos y hay muchos invitados especiales, cómo entran los expresidentes. Vimos cómo llegó Bill Clinton con Hillary Clinton, Mike Pence también, al momento en que ingresan a este salón, son abucheados, ¿no? O sea, imagínense ustedes en un evento protocolario, en un evento en donde pues se supone están personas con pues... un nivel diplomático, un nivel... Sí, más digamos de mayor talla política, pues resulta que los abuchean. Y todavía lo más llamativo de todo esto es que cuando Donald Trump comienza, no deja nada, no dice, bueno, llegó o vamos a empezar ahora sí con la edad dorada, ¿no? Se acabaron las épocas de mediocridad. El antes y el después, ¿no? Se acabó la época de las malas gestiones. Aquí, señores, es ahora sí que borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y ver ahí tanto a Joe Biden como a Kamala Harris, que cada frase, cada palabra era aplaudida, y verlos pues ellos sentados. Pero y, a lo mejor Biden no se enteró, ¿eh? No, pero bueno, también los Clinton. Es que justo eso que resaltas, ¿no? De la postura de Hillary Clinton y Joe Biden, ¿fue algo que a ti te sorprendió o...? No, era lógico. A ver, bueno, pero ahorita, porque estaba con un análisis muy interesante aquí, Iván, pero ahorita comento el lenguaje no verbal también ahí interesante en la... Entonces, me parece que en ese sentido, los mensajes que se mandan son mensajes sumamente poderosos, pero al mismo tiempo preocupantes. Poderosos en el sentido de que Estados Unidos ya no se va a dejar de nadie, que Estados Unidos va a tomar el control de la situación, y dijo que el canal de Panamá lo van a recuperar de alguna forma, y mostró cómo a partir de su sola presencia, de su sola llegada, pues se va a resolver el conflicto de Gaza, o ya se está resolviendo. Pero al mismo tiempo me parece que también ilustra otro problema, y es la división que se está generando en Estados Unidos, lo cual me parece es un discurso preocupante lo que estamos viendo. Muchos grupos declinaron a participar en este evento, en esta ceremonia que se dio el fin de semana respecto a la investidura. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Barack Obama toma posesión del cargo, este mismo evento, esta misma ceremonia estuvo en la ceremonia, y se peleaban por estar en ese evento cantando, tocando algunas canciones. En el caso de Donald Trump no es así. Me parece que hay una división dentro de Estados Unidos, una división muy profunda, y no hay que olvidar que, bueno, hasta hace poco todo el tema de el sur, el norte, y estas divisiones que se han dado y que, bueno, forman parte del escenario de Estados Unidos, me parece que podrían llevar a otras señales como una guerra civil en el futuro. Exactamente, cuando habla, ¿no? Esto de, por ejemplo, el canal de Panamá, y que escuchas al presidente de Panamá diciendo, a ver, no hay por dónde, el canal de Panamá es de Panamá, ya vamos a tener una buena relación con Donald Trump, pero que se tranquilice porque está hablando otras cosas. O sea, escuchar no solamente a Donald Trump, sino a aquellos que han sido atacados con su discurso, también eso es muy importante, ¿no? No solamente lo que diga hoy Donald Trump es lo que se va a hacer. En lo que genera, a ver, yo coincido con Iván, estamos en un entorno de una enorme polarización, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Hay un ambiente de polarización brutal que luego este tipo de liderazgos lo acrecienta. También hay que decir, no que alabe y celebre este tema, que ese discurso polarizante de Trump es lo que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, si dividimos el análisis, hoy vemos un Trump fuerte,
un Trump dueño de la situación, porque si algo entiende es la naturaleza mediática de los eventos políticos, es decir, abrumador y con respaldo popular. Hay que recordar que no solamente ganó Trump, arrasó, y hoy tiene todo el poder económico, empresarial, militar y de las cámaras para hacer básicamente lo que le dé la gana. Es decir, si aquí hablamos de que no hay contrapesos en México con la 4T, Sheinbaum y Morena, pues allá tampoco. Es decir, en ese sentido yo vería paralelismo en estos ámbitos de poder. Ahora bien, creo que más allá de lo anecdótico, porque efectivamente me parece que lo que hoy predomina en el mundo es un análisis de visión en blanco y negro, como una visión apocalíptica de que llegó Trump y se va a acabar el mundo. A ver, yo creo que hay riesgos y también, como en todo fenómeno político, hay grandes áreas de oportunidad. Y creo que lo que está faltando en México particularmente es realismo. Más allá del lenguaje patriotero y maciosare y de que un soldado en cada hijo te dio y demás, realmente, ¿qué se puede hacer en un entorno? No digo que sea sencillo o difícil, porque a ver, si tomamos el discurso, ya también Esperanza lo mencionaba, ¿qué me parece que nos tendría que preocupar en México? A ver, desde luego la declaratoria de emergencia en la frontera sur, porque esto significa deportaciones, para decirlo claramente. No, pues haber interrumpido ya el CBP One, ¿no? Este programa precisamente de las citas que tenían, pues bueno, ya puso a muchas personas ahorita en este momento a sufrir en la frontera. Es consecuencia efectivamente de esa declaratoria. Segundo, se declaran los cárteles como organizaciones terroristas. Y esto tiene muchas implicaciones. Yo soy de los que piensa que esa batalla, más allá de que ha habido siempre en Estados Unidos un doble discurso, porque efectivamente ahí está el consumo y ahí están las armas. Sin embargo, me parece que ahora sí se van a tocar fibras muy sensibles y que esto puede poner a flote un entramado de vinculación de políticos y narcotraficantes mexicanos como nunca lo habíamos visto. Y norteamericanos, aunque esos nunca han figurado. También esa es una realidad. No quiere decir que no existan. Pero efectivamente tiene implicaciones muy importantes. Después, la emergencia nacional en materia de energía. Es decir, me parece que hay que entender, Trump está revolucionando el tema, me parece que con tesis económicas también equivocadas, algunas de ellas porque no son sustentables. Voy al tema de los autos, por ejemplo. Dice hoy con orgullo que va a incrementarse la producción de autos en Norteamérica. Y eso, claro, cara al sector automotriz allá, pues le aplauden frenéticamente. Habrá que ver si esto es sostenible, qué pasa con las plantas mexicanas, en fin. No da montos en los aranceles, es un tema curioso. Si habla de los aranceles, no se repite en el discurso el 25%, con lo cual vamos a ver finalmente en qué montos y en qué rubros queda ese tema, pero claramente habrá un tema de aranceles que me parece importante referir. Ahora, también no podemos olvidar que por qué llega Trump, además de un discurso que me parece que conectó, porque puso en el centro la economía, llega ante el desastre inocultable de un gobierno demócrata que fracasó en materia migratoria, en materia económica. Entonces, en realidad, eso también es el tema. Trump, siendo un hombre del sistema, vinculado a las élites de poder más importantes del mundo, hoy tiene la capacidad de venderse como el antisistema. Entonces, él radiografaba muy bien hoy los mineros, los trabajadores del campo, los granjeros, los vaqueros, y habló a la comunidad hispana, a la comunidad afroamericana y a los jóvenes. Es decir, me parece que hay que saber diferenciar. Una cosa es el discurso político y ya se ve que hay medidas que sí va a llevar a cabo, más allá de lo que pensamos que estaba meramente espantando con el petate del muerto. Yo creo que hay medidas que sí va a implementar y con eso termino. Creo que el gobierno mexicano tendría que actuar con profundo realismo. López Obrador, coincido contigo, lo hizo. Nos puede gustar o no, pero él se salió con la suya y terminó operando como un tapete para Trump, poniendo a la Guardia Nacional en la frontera. Eso es lo que hizo. Ahora, Sheinbaum, ¿qué va a hacer? No nos va a dar el tema de seguir en esa postura de la soberanía y demás. Tendrán que aceptar ciertas reglas del juego, porque si la economía norteamericana se afecta, la economía mexicana desaparece, o sea, es diametralmente diferente. Hablan ya de un acuerdo de no aranceles a cambio de controles, todo el tema de migración, Gabriel. Bueno, Trump así suele hacer política, dando manotazos, lanzando amenazas, tratando de poner contra las cuerdas al adversario. Y eso lo hizo previo a la toma de posesión, con esas amenazas que lanzó, sí. Tanto pues que la presidenta Claudia Sheinbaum empezó a actuar en consecuencia, como el caso de China, los aranceles a la industria textil, a los productos textiles y a otros que seguramente están en proceso.
Y por otro lado, habría que ver, ¿es el fin del declive de Estados Unidos? Porque evidentemente Estados Unidos es un país que está de caída libre, como sucede con un imperio que llega a su cúspide y empieza a caer, ¿no? A debilitarse. Y la pregunta sería, ¿el problema está afuera de Estados Unidos o está dentro? Yo creo que el problema está dentro. El virus está dentro, lo está carcomiendo con esa decadencia moral que vive el país, con ese grave problema de consumo de droga, el tema del fentanilo. No les ponen una pistola para que consuman las pastillas de fentanilo a los norteamericanos. ¿Por qué las consumen? Yo creo que algo muy de fondo está sucediendo en la sociedad norteamericana. Entonces, Oye, viene Donald Trump, que tiene tanto prestigio hablando de valores, y hablando de valores, a resurgir a la efectivamente, Unión Americana. cuando trae 35 denuncias, cuando es un presidente convicto, con una serie de acusaciones, ¿cómo puede hablar de valores cuando precisamente una de las acusaciones fue la violación a una mujer y luego las mentiras que él ha esgrimido, cómo ha tratado de comprar el silencio de estas víctimas? Entonces, es un doble discurso el de Donald Trump. Y además, las condiciones del mundo son muy diferentes a las condiciones del mundo cuando Estados Unidos era el gran líder, cuando el mundo era unipolar, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cae el mundo bipolar, se convierte en unipolar y dicen triunfó el capitalismo y la libertad y todo lo que implica. Sin embargo, en esta versión 2 de Donald Trump, vemos que el mundo es multipolar y ya no el único actor es Estados Unidos. Está China, está Rusia y está Europa también, con todo y el estancamiento que vive Europa. Son más de cerca de 500 millones de habitantes los que tiene Europa. Entonces no se puede subestimar. Y por otro lado, vemos a Donald Trump tratando de cambiar el nuevo orden mundial o el desorden mundial que vive el mundo, y crear él un nuevo orden mundial, hacer cambios con esa desglobalización y con ese, de alguna manera, cierre de fronteras a la economía norteamericana, porque eso es lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que el gran promotor de la globalización hoy meta reversa? Entonces, por un lado, está el presidente de Estados Unidos, un país poderoso, un presidente poderoso, pero ¿tendrá la fuerza suficiente para cambiar las cosas del mundo como el mundo va, hacia donde el mundo va? ¿Lo tendrá Donald Trump con todas y sus bravuconadas, con todas sus amenazas, su elocuencia, y cómo ataca a los adversarios? ¿Podrá cambiar ese movimiento del mundo, esa gran dinámica que vive el mundo? ¿Lo podrá hacer? Y con esa situación de Estados Unidos, donde la guerra es contra China, que es contradictorio también en ese sentido, porque por un lado su gran enemigo es China, y por otro lado invita a Xi Jinping para que vaya al informe y ve el vicepresidente de China. Entonces, hay cosas que se registran que yo no entiendo. Habrá que esperar el tiempo cómo todo esto que proclama, todo esto que anuncia, lo va a llevar adelante, porque por ejemplo el caso del canal de Panamá, ¿lo va a recuperar Estados Unidos? No lo puede recuperar, porque hay leyes internacionales y además hay un acuerdo que no se estableció hace 10, 15, 16 años, sino que se estableció hace 100 años, precisamente cuando se construyó el canal de Panamá, y se estableció cuánto tiempo lo administraría Estados Unidos y cuándo regresaría a los panameños. Entonces, pues es Napoleón Bonaparte. Yo preguntaría, ¿Donald Trump es el nuevo Napoleón Bonaparte de estos tiempos? Lo que pasa es que en el discurso le ayuda ese tema, es decir, él sigue arreciando con este discurso, que es un discurso proteccionista, nacionalista, efectivamente antiglobalización, pero su tesis es esa, es decir, él está pensando en el mercado interno de Estados Unidos y el único tema es qué va a poder llevar a cabo, algunas cosas sí y otras no, y sobre todo el rédito político que le da. Ahora, la economía, lo veremos en algunos años, a ver si es cierto que efectivamente prosperó o no prosperó. Lo que es cierto es que él ya no tiene nada que perder, no hay reelección para él, es decir, él está en la etapa del poder sin límites. Sí, pero con el riesgo de tener el pésimo o el peor gobierno que pueda tener Estados Unidos. ¿Va a frenar la globalización?
Yo creo que ¿La eso va a es- parar? No la va a poder No, parar. no puede parar, Y a no. China no lo va a poder parar. Porque No, China China no lo ya puede está parar. metido hasta la médula en México y en todo el mundo. Pero sí puede crecer la economía Y- en corto plazo en Estados Eso, Unidos. eso se puede hacer. En el corto plazo la economía americana va a crecer y entonces él, es más, yo te aseguro que si hubiera la posibilidad se podría hasta reelegir, que ya eso no cabe como posibilidad, pero la economía va a marchar bien en Bueno, Estados Unidos. pero- ¿eh? Es muy de capaz eso- de cambiar la ley también. También eso es una O sea, posibilidad. Es capaz de todo. de fortalecer el dólar, la economía, etcétera, a convertirse en el gran colonizador, por ejemplo, que es así como lo veo yo en su discurso, es totalmente una postura muy Pero más tiene muy poco diferente. tiempo, son 4 años. Y se va así No el hay tiempo. tiempo. No hay tiempo. Y hoy tiene las O sea, cámaras, en para- enero A del ver, 2000. ¿qué hizo Putin? ¿Qué ha hecho Putin en Rusia en 30 años? ¿Qué ha logrado? En 30 años, ¿eh? No pudo Desde ni la con cabeza. Ucrania. No pudo No. ni con Ucrania. ¿Tú crees que Donald Trump va a poder parar el reloj de la historia? Entonces, que No, lo va a disfruten poder su hacer. día, qué bueno que disfrutó su 20 de enero, ¿no, Iván? Su 20 de enero. Me parece que no lo tendríamos que ver completamente. Es más, yo diría, no hay en este momento una figura política, no sé qué va a pasar en 4 años, pero el hueco que llegará a dejar Donald Trump, no hay ningún político que lo pueda cubrir. Inclusive podríamos hablar en la historia de Estados Unidos de un maximato, ¿no? Sí, terminan sus 4 años, pero él podría seguir controlando los hilos perfectamente. si hace, mi estimado Iván, si hace los estragos, porque ¿quién asegura que va a lograr a consolidar a Estados Unidos como el gran país? O sea, ¿quién asegura los daños que pueda generar también Pero no al podemos, interno del país? no podemos asegurar ni uno ni otra cosa. De pronto, efectivamente. El tiempo. No, el tiempo nos va a Es, decir. es triunfante, ahorita es triunfante. Ahorita es triunfante y tiene todo el poder para ejecutar básicamente. A ver lo qué que hace quiera. con eso. A ver qué hace con ese poder. Y es mucha verborrea, porque amaga, y ese apunte de que hoy no habló ¿Dónde de topas? porcentaje también es importante. La realidad, Eso no es dato menor, la ¿eh? realidad es otra cosa. En los aranceles Y no hay número, no hay número. Él sí ve que una bravuconada tiene efectos. Y Pues por mira lo cómo está pronto, todo como el cuando mundo. corriges al hijo, alíñate. Y además una economía Y está interconectada todo. global. ¿No? Claro. Una economía interconectada. El balón está de su lado. Entonces vámonos a la pausa y hablaremos cuál es justo las acciones que tendría que hacer en México para poder hacerle frente a esas propuestas de Donald Trump al volver de la pausa. Bueno, vamos precisamente a preguntarle a nuestra invitada, a nuestros invitados, cuál es la postura de México ante la llegada por segunda ocasión de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. México ante Donald Trump. Y yo quiero retomar justo este programa de Quédate en México que implementó Donald Trump en el año 2019 y que bien hace referencia a lo que mencionaba Esperanza hace un momento, ¿no? Que la parte de migración es lo que más podría estarle preocupando obviamente a México, ¿no? A la llegada de Donald Trump, Gabriel. Sí, es el gran tema, el tema de migración, y es lo que le llevó al poder. Y en ese sentido ha sido muy congruente Donald Trump de ese tema abordarlo y de llevar adelante las acciones que considere necesarias para frenar esa migración. Porque en Estados Unidos más de la mitad de la población apoya precisamente eso que anunció Donald Trump, de acuerdo a las encuestas que se registraron previo a la toma de posesión. O sea, tiene un gran apoyo de ciudadanos norteamericanos para ello. Ahora, este programa de Quédate en México, que él lo instrumentó, lo ejecutó, de acuerdo con el gobierno mexicano, con López Obrador, anunció pues que lo va a revivir, va a seguir adelante. Pero para ello no es una decisión unilateral, tiene que negociarlo con México, porque México sería el país pues, que reciba a todos aquellos que están buscando asilo en Estados Unidos y que mientras se toma la decisión, en un lugar no estarían en Estados Unidos, sino estarían en México. Y para ello, pues se tiene que usar de la diplomacia, no es el manotazo y así va a ser, porque pues solamente si fuera Napoleón Bonaparte y tuviera los ejércitos listos sobre México, entonces lo haría. Pero en ese sentido tiene que establecer acuerdos
la Cancillería norteamericana con la mexicana, o Donald Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo tendría que hacer. Y ya respondió la presidenta en ese sentido, que así como lo dice Donald Trump, pues así no va a ser. Así no va a ser. Se va a dialogar, se va a platicar, se van a establecer acuerdos, pero no va a ser en una forma unilateral de una imposición de Estados Unidos. En ese sentido, la presidenta ha sido muy clara. Por eso no es tan sencillo de que vamos a empezar a actuar, vamos a empezar a expulsar a los connacionales, a los ilegales, a los mexicanos, a los centroamericanos, y los va a recibir México, porque por ejemplo a los venezolanos, mucho venezolano pues busca Estados Unidos porque son perseguidos políticamente, y todos los perseguidos de Estados Unidos tradicionalmente les ha dado asilo, y en eso pues no pueden enviarlos a Venezuela porque no hay un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Por lo tanto, México se vuelve Entonces un lugar México de lo recibirá México, y en eso pues ¿o a dónde los va a mandar? ¿Los va a mandar a Canadá? ¿Los va a mandar a dónde? A los haitianos, ¿qué va a hacer con los haitianos? Y preocupándonos en primer lugar por las y los mexicanos, ¿no? Con ese programa que lanzan justo la estrategia México te abraza, donde tendrán a disposición una tarjeta para hacerse de ciertos recursos y se puedan ir moviendo, una inscripción inmediata al Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengan justo eso, seguridad social. México está preparado como país para poderles darle la bienvenida a los y las mexicanas, Iván. Mira, a ver, aquí hay algo que hay que considerar y bueno, a ver, el gobierno mexicano ha dicho que se ha venido preparando desde hace tiempo, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en materia presupuestal, pues resulta que reducen el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración y pues un poco recibir a todas estas personas que van a deportar. Me parece que en este escenario, algo que ha logrado Donald Trump y que por eso le ha dado tanta aceptación y recuerdo este comentario que hacía Gabriel acerca de, bueno, los problemas sociales, la división que hay en Estados Unidos, pero Donald Trump ha sabido llevarlo muy bien y a poner sobre la mesa un enemigo que en realidad es un enemigo que no existe, pero que le ha dado muchos votos. Donald Trump ha dicho, es que aquí han llegado delincuentes, aquí han llegado personas que han escapado de manicomios, bueno, que lo demuestre, ¿no? No lo ha podido demostrar, como no demostró que los haitianos se comían los gatos, ¿no? En el debate, ¿no? En un estado del sur, en el debate, pero lo ha puesto en el centro y realmente las medidas que se van a implementar en estos primeros días son medidas que de alguna forma ya están contempladas. Son poco más de 1 millón de personas que van a ser deportadas, pero que ya hay una orden. No es que van a ser operativos, redadas y van a agarrar a la gente en la calle. No, lo que van a hacer es cumplimentar pues estas órdenes que de alguna forma ya los tienen identificados. Le dicen, bueno, vas de regreso ni siquiera para tu país, porque eso tampoco termina de quedar claro, pero hay un antecedente, y el antecedente es el quédate en México de López Obrador. Y más específicamente a quien se le podría preguntar es a Marcelo Ebrard exactamente en qué términos se dio este acuerdo entre México y Estados Unidos en aquel entonces, en su momento, porque resulta que México se convierte en tercer país seguro de facto y entonces se reciben una cantidad de migrantes de todas las nacionalidades, no solamente mexicanos, y ahí es cuando surge precisamente esta crisis humanitaria que tienes a miles de personas en la frontera, ¿no? Que estaban esperando arreglar su situación migratoria y que no lo pueden hacer. Y entonces aquí es donde ya en este contexto y trasladándonos a 2025 cobra sentido esto del 25% o lo que vaya a ser de aranceles, ¿no? Porque lo que está de por medio es otra vez el quédate en México de, ok, bueno, México, tú aceptas a todos los deportados independientemente de la nacionalidad que sean. Y te bajo aranceles. Y te bajo aranceles. Ese es el punto. No, ¿cuál te bajo? No te pongo, ¿no? O son muy bajos. Pero a ver, fíjate, lo que está diciendo... O te los pongo bajos. Exactamente, vamos precisando. O te bajo la canasta. O te bajo la canasta, exacto. Exactamente. Mira, pero a ver, yo creo que el tema de la migración, que es una bomba de tiempo, y siempre lo hemos planteado, hay que saber diferenciar. Un asunto es la visión humanitaria muy importante de todo lo que se podría hacer
ante un tema social que vamos a tener encima, cada vez más grave, que sí va a generar conflictos sociales, va a incrementar la pobreza y no va a haber dinero, ni estructura, ni tarjetas que alcance. Eso hay que entenderlo. No me atrevo a decir que son paliativos, pero ni toda la logística del gobierno federal en México alcanzaría para hacer que esté bien esa gente en las oleadas que va a haber de retorno a México. Esta es una realidad. Si nos vamos incluso más atrás, pues el problema de fondo son los países expulsores de personas. Entiéndase Centroamérica, nuestro propio México, lamentablemente Jalisco es un estado expulsor de personas, y aunque hoy suena muy bien en la narrativa todo lo que significa las remesas para el pueblo de México, lo cierto está en que esas personas se fueron huyendo de la violencia, la falta de empleo y demás. Es decir, el tema tiene mucho trasfondo. Ahora, como bien lo se ha señalado aquí, es una negociación política, porque en el fondo es si se construye el verdadero muro antiinmigrante por las broncas que genera en Estados Unidos, porque es cierto, nunca se ha demostrado lo que ha dicho Trump en el sentido de pintar, porque sobre todo generalizando, de que aquí ven los delincuentes, las pandillas, pero es cierto que el flujo migratorio genera a los países receptores una serie de problemáticas importantes en la sanidad pública, en la seguridad. Esto es indiscutible. Por eso es que tiene eco el discurso de Trump cuando él dice vamos a limpiar de todos estos impresentables, él lo generaliza, y América para los americanos. Es decir, es un tema serio. ¿Qué me preocupa en todo esto, Trini, además de muchas cosas que estamos comentando? El bajo nivel de interlocución y el poco nivel de interlocución. Porque yo creo que la presidenta Sheinbaum... ¿Entre quién? ¿Entre México y Estados Unidos. Es decir, yo sostengo que México llegó tarde, Sheinbaum diciendo que no era el momento, que no había tomado posesión, cuando Trudeau, por ejemplo, y un montón de jefes de Estado estaban actuando y se estaban anticipando. Pero recuerdo cuando le envía la carta y le responde y todo el mundo le dice, ¿para qué le responde? Pues Ni es siquiera que es presidente. la y carta fue ahora algo ridículo. resulta que sí tenía que haber trabajado antes. La carta no, la operación debajo. O sea, la carta fue un tema para hablarle al pueblo de México. Esa carta, el presidente Trump ni la leyó. Esa es una realidad. No, lo que ni le interesa, porque además ve con desprecio a Sheinbaum. Esa es la realidad. Pero el tema es cómo logras tener interlocutores de peso. A Ebrard se le ubica mucho más cercano de los chinos. El Chinaman es como era conocido en muchos círculos políticos. Entonces, en realidad, tampoco es que sea un interlocutor pesado. La pregunta Pero realmente... se entendieron, Guillermo. Se entendieron México y Donald Trump se entendió. Por Videgaray. Por Y por el Videgaray. pariente. Esa es la realidad. Era la única interlocución seria la hubo con Videgaray. Pero hoy lo hubo que haya una sido, comitiva de empresarios hubo mexicanos buenos en la toma de resultados. posesión Pero de Donald yo- Trump. O sea, sí hay un acercamiento. Pero yo creo que es muy insisto, yo creo que el nivel de interlocución hoy, cara al tamaño de la situación, porque siguen hablando... Más bien es la distancia que ha tomado Claudia Sheinbaum, que dijo, bueno, hay gente en mi gobierno que se va a encargar de esas cosas, Y le yo siguen tengo dando- otras cosas que atender. Y el discurso No, sigue siendo político. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene pelear el tema del Golfo de México o el Golfo de América? Le llame como le llame Trump, Pero es el seguirá, discurso pero no deja de ser una minucia respecto al verdadero problema económico y la migración y las drogas. Lo que quiero decir, claro. Sheinbaum engancha con el discurso de Trump y además se vuelve popular, porque si vemos las encuestas, ese discurso a Sheinbaum le da en el mercado interno, pero la distancia de su interlocutor, que es Trump. Es decir, ella privilegia el discurso político que no el acuerdo político de alto nivel. Pues sí, qué Esperanza. bueno que marque su distancia en ese sentido. A ver, Pero le está hay hablando a la por un galería. lado una situación y por otro. También tiene que hablarle a los mexicanos y decir, no nos vamos a arrodillar, no nos vamos Pues a eso es dejar vapulear. patriotero, pero no sirve para nada. Y también hacer caer en cuenta que tampoco Donald Trump se va a dar un balazo en el pie. Él dice, puede decir mil cosas, pero ¿cuántos estadounidenses nacidos allá, hijos de estadounidenses, están dispuestos a hacer el trabajo que hacen los hijos de los mexicanos o de los latinos o los inmigrantes? ¿Cuántos están dispuestos a hacer este trabajo en el campo, en ciertas áreas donde son los latinos y la población inmigrante la que ha contribuido a Los esa que hacen la riqueza chamba. y a esa fortaleza en la economía? Se anuncia que van a comenzar con las deportaciones masivas en Chicago y que van a empezar en estas ciudades de santuario, Santuario en como donde Nueva York, de ¿no? inmediato, así como hay fan
y adoradores de Trump que aplauden y que creen que les van a recuperar esa época dorada de la que hoy habló, también hay quienes están en contra de estas políticas. A mí me parece bien que la presidenta haya dicho, a ver, no nos vamos a arrodillar, ni le tenemos miedo, y podrá decir mil cosas. De dicho al hecho hay mucho trecho, pero también en la prudencia política ya dijo lo que tenía que decir, tiene sus equipos trabajando, y aunque Marcelo Ebrard no es el secretario de Relaciones Exteriores, sino está en economía, bueno, están en una agenda vinculada unos con otros, porque va de la mano la amenaza de los aranceles con la política que aquí hoy le toca hablar a Rosa Isela, con la tarjeta que se les va a dar a los migrantes, que se les va a transportar a sus estados. Yo creo que lo que sigue lo inmediato no es lo que preparó el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué están haciendo en los estados? ¿Qué están haciendo en los estados como Jalisco Expulsores para prepararse y para recibir a esos migrantes que el gobierno federal va a contribuir a que regresen a su estado natal? Pero los 2,000 pesos es un paliativo, por eso los estados es un tema delicado. Que ver qué empleo les va a generar. Es un tema delicado el que vive México. O sea, hay que esperar que se enfríen las cosas. Yo creo que, por un lado, hay una visión político-electorera de Donald Trump en ese sentido, pero también hay una visión ideológica, y en parte de México también ha habido una visión ideológica de parte de la presidenta, porque las cosmovisiones de uno y de otro, Trump, por ejemplo, está con los petroleros, obedece a los intereses de los petroleros, y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la bandera verde, en contra de las energías contaminantes, está a favor de las nuevas energías. Entonces hay una visión ideológica de las dos partes. De entrada, habría un choque por cosmovisión diferente de lo que es el mundo y de lo que es el gobierno. Yo creo que aquí debe de imponerse una dosis importante de pragmatismo, tanto de Donald Trump como de Claudia Sheinbaum, en razón de que los dos países se necesitan. Si Estados Unidos no necesitara a México, bueno, Donald Trump podría hacer lo que quisiera, ¿no? Ahora, en el tema de las expulsiones de mexicanos, ¿cuántos expulsaría? Se estima que hay entre esos 12 millones de ilegales que hay en Estados Unidos, 4 o 5 millones son mexicanos. En el contexto de generación de empleo de México, en el pasado sexenio fue muy deficitario, porque se crearon en los 6 años 2 millones de empleos nada más. ¿Y qué son 2 millones de empleos? Bueno, comparémoslo con otro sexenio como el del Peña Nieto, fueron 4 millones los que se generaron. Y el promedio que se debe generar en México cada año es cuando menos 1 millón de empleos. Entonces, en las condiciones actuales económicas que vive el gobierno de Claudia Sheinbaum, con la reforma judicial no sabemos qué impacto va a tener sobre la inversión. ¿Cuántos millones de empleos se generarían en el sexenio? Por ejemplo, y si mandan 500,000, 1 millón de connacionales a México, pues sí sería un problema social muy fuerte. Entonces, en ese sentido creo que se tiene que ver la problemática, las negociaciones que se hagan, este programa Quédate en México y otras cosas, que México siga cuidando la frontera de sur, como lo hizo López Obrador, pues yo creo que es una de las acciones. Y con pragmatismo, como dices, con mucho realismo, porque a ver, López Obrador sí se plegó al tema, ¿eh? Yo no es que lo aplaudo necesariamente, pero le dio resultado. Él dijo que es lo que toca negociar, y a mí me parece que eso funcionó en su momento. ¿A qué va a estar dispuesta Sheinbaum? Más allá, insisto, de discursos ideológicos, en el acuerdo político macro de alto nivel, porque es cierto que los estados tienen que hacer lo suyo, pero de fondo es la negociación con Estados Unidos. Exactamente. Habrá que ver qué es lo que va a hacer, que va más allá pues de este discurso que tú criticas, ¿no? Déjame decir algo del petróleo rápidamente, ya que lo tocó Gabriel. Fíjate, el año pasado México vendió a Estados Unidos 26 millones de dólares de petróleo. 26 mil millones de dólares. 26 mil millones de dólares. Entonces, fíjate, ahora Trump también anuncia en el discurso, efectivamente, el hecho de generar el propio petróleo. Entonces, la realidad está, si le da resultado este tema de autoabastecerse, efectivamente podremos hablar mucho de soberanía, nada más que a quién diablos le vamos a vender el petróleo. Se irá, como dicen algunos, apoyando a Cuba o lo que sea, pero en realidad, si el tema es un tema macro muy complicado. Y creo que también algo que estamos, a lo mejor, y que no podemos dejar fuera es las remesas. Estaba dando una cifra a la Universidad de Guadalajara, donde siempre en los últimos años se ha roto el récord de remesas que ingresan a nuestro país, y sin duda Jalisco es uno de los estados que recibe una gran cantidad de remesas, como Chiapas, que sigue recibiendo una gran cantidad en cuanto a porcentaje, no por población. El tema es que dicen los analistas
que si el último año se incrementó un 5% la entrada de remesas, en este año 2025 se prevé que haya una disminución en ese incremento de 3.5% nada más, o sea, que el incremento sea del 3.5%. Esto para los mexicanos y las mexicanas es difícil porque es de donde más entran los recursos para el gasto diario, no para inversiones, no estamos hablando de empresarios, estamos hablando de gente que construye su casa, que lleva la comida todos los días a su casa gracias a las remesas. ¿Cómo ves ese panorama, Iván? Aquí hay algo más y que poco hemos hablado en el día de hoy, y es esto de declarar a los grupos del crimen organizado grupos terroristas, porque las implicaciones de esto sí serán mayores. El hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos declara estos grupos terroristas, pues va a implicar que se puedan congelar cuentas, que se puedan revisar finanzas de diferentes empresas que han hecho negocios con estos grupos. Entonces, ahí me parece que podría haber una afectación mayor. Y hay un punto que aquí me parece que tiene que quedar claro y que sobre todo me parece que hoy ya empieza a quedar claro, quizás a riesgo de que pueda equivocarme. Me parece que tiene muy claro y muy controlado el gobierno de México cuál es la opción respecto al tema de la migración, y todas las personas que pudieran deportar lo tienen muy claro. Que esto podría generar una crisis humanitaria, lamentablemente sí, pero es algo que están dispuestos a soportar. A ver, la tuvimos con el Instituto Nacional de Migración, se tuvo. Y con pues consecuencias que en muchos casos pues no se dieron a conocer, o si se dieron a conocer pues tampoco generaron como tanto ruido. Pero una cuestión en la que me parece que sí se juega su resto este gobierno es en el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio que va a ocurrir en el 2026. Me parece que ahí sí tienen muy claro que no pueden fallar y que ese tratado se tiene que refrendar sí o sí, porque de eso en buena medida depende el futuro de México. Si no sucede, ¿es un fracaso para México? No solamente es un fracaso para México, eso nos coloca en una posición sí muy complicada de cara al futuro, ¿no? Entonces me parece que la apuesta va hacia allá, a que todos los esfuerzos se tienen que concentrar en concretar ese tratado. El impacto en la economía de México, preguntabas. Mira, veamos nada más qué exportamos. El 83% de exportaciones de tequila va a Estados Unidos. 120 millones de toneladas de aguacate exporta Jalisco a Estados Unidos. 240 millones de dólares significan exportaciones de aguacate de Jalisco a Estados Unidos cada año. La inversión de Estados Unidos en Jalisco desde 2006 a 2024 es de 14.739 millones de dólares. ¿Cuántos envían los paisanos de remesas a Jalisco? De los 60 y tantos mil millones de dólares a todo el país, 5.425 millones de dólares fueron enviados a Jalisco en los últimos años. 5.400. ¿Qué son 5.400 millones de dólares? Es casi poco más de la mitad del presupuesto de Jalisco, que son 170.000 millones de pesos, que son cerca de 10.000 millones de dólares, lo que sería el presupuesto de Jalisco. Y las remesas son poco más de 5.000 millones de dólares que recibe cada año la familia de Jalisco. Entonces, no hay futuro, es muy importante, pues, precisamente esta relación, y también para Estados Unidos. O sea, no nada más es México, sino también Estados Unidos, no nada más es Jalisco. Y ahí, pues, que yo creo que las aguas volverán a su nivel en su momento. Ahorita pues están muy agitadas. Lo que sí es que no sé si ven ustedes a lo mejor riesgo nuevamente de algunos otros surgimientos de violencia. Decía Donald Trump que llegando él se iban a acabar las guerras. Le quitaron el gusto de ponerse la medallita, iba a acabar con el conflicto en un minuto. ¿Cuánto se iba a tardar? 2 minutos en resolver el conflicto con Ucrania. Ahí se colgó esa medalla, que es el único momento que yo te comentaba, que se tienen que poner de pie con Kamala Harris y Kamala Harris, Biden, porque el resto del tiempo ante los golpazos que les metió estaban sentaditos. Pero ahí evidentemente no hubo otra más que ponerse. Porque fue trabajo también ¿Cómo va a de manejar la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo? Por ejemplo, al regresar de la pausa, ¿les parece? El tema Venezuela también. Por ejemplo.
Bueno, ya estamos de regreso y sin duda creo que el cese al fuego en la Franja de Gaza fue uno de los temas que alegró a la comunidad internacional. Hay ciertos grupos manifestantes que estaban pues en desacuerdo con este tipo de arreglo. Sin embargo, habrá otros que están felices viendo a sus familiares, a los rehenes, con este intercambio de rehenes entre Palestina e Israel. Y son 40 días, 42 días creo que lo que determinaron para poder ver si esto va a funcionar o no, sin una garantía de que Israel no vuelva a atacar justo la Franja de Gaza, Esperanza. Comenzaba el programa yo señalando de Donald Trump y sus bravuconadas y su estilo. A mí me parece que el que nos diga que es pacifista no nos dice nada, ni nos genera ni calma ni tranquilidad, pero sí habrá que celebrar que de momento hay un proceso de pacificación. Le arrebataron la medalla, se la lleva Biden y los demócratas. Lo importante es que en esa zona donde se ha cometido un ecocidio, hay un proceso para llegar a un arreglo y ojalá que se logre una paz duradera. En simultáneo, mientras juraba como presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, aquí mismo en México, en la Ciudad de México, en la calle Reforma, había grupos manifestantes y por la causa palestina y precisamente por el doble discurso de Donald Trump, que por un lado te dice que va a ser el pacifista y que quiere lo mejor y que Dios le dio la oportunidad de vivir, porque no solo va a ser grande Estados Unidos, sino a todos los países. Ahora sí que resulta que es nuestro salvador. A mí me parece que de repente le damos mucha importancia porque sí ha demostrado ser un hombre que con todo y que es un convicto, ahí está, con todo y que fraguó el ataque al Capitolio, ahí está. El poder económico con la suma del poder político lo ha llevado hasta un punto donde también es posible contenerlo. Yo sí creo que habrá que tolerar ciertas excesos en el discurso de Donald Trump, pero Donald Trump también se va a topar con una realidad. Que no va a poder apagar estos conflictos bélicos para que sea duradero, como bien apunta Esperanza, porque hoy efectivamente más allá de colgarse medallas ha habido muchos esfuerzos fallidos también en este tema y a ver si esto es duradero. Y yo quisiera, dado lo corto del tiempo en este tema, sí hacer mención del caso Venezuela y el extrañamiento de un Trump que por intereses petroleros ahí sí no mete el pie al acelerador. Esa es la realidad. A ver, la posición de Trump en el caso Venezuela, en donde claramente el atropello de un dictador pisoteó la voluntad popular, también ha quedado de manifiesto que los organismos internacionales en este caso no sirven para nada, absolutamente para nada. No es que no sirvan, es que no han querido hacer. Tiene razón Trump, o sea, es muy diferente. Y Trump tiene razón en eso, pero fíjate, la realidad está en que algunos estimábamos, había como la especulación, ¿qué va a pasar en Venezuela? Ante la exhibida brutal, por cierto, en Panamá, que ahí refugiaron, digamos, o guardaron las actas, contabilizado y demás, pero a final de cuentas, a pesar del respaldo global, internacional, de Europa, de varios países de América Latina y demás, no pasó nada, pero tampoco hizo nada Trump. Entonces, el tema es, ¿qué rol juega aquí los petroleros venezolanos y el plan de Trump? Porque yo no encuentro otra razón para que en un tema pro libertad, como lo ha venido señalando, de pronto también Maduro no se vuelva un blanco de las críticas, todavía, porque efectivamente hoy toma posesión Trump, claro, y efectivamente pueden suceder cosas respecto al gobierno tiránico de Venezuela. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, me parece de entrada que en este tema sí de la política exterior sí puede haber una serie de repercusiones y lo vamos a ver próximamente en Ucrania, ¿no? Me parece que Ucrania sabe que tiene las horas contadas, que parte de su territorio se lo va a tener que ceder a Rusia porque sencillamente no le va a quedar de otra. Otro organismo que seguramente ya en este momento también está contando las horas es la Unión Europea, porque sabe que Estados Unidos va a dejar de dar cierta parte del financiamiento para temas de defensa. En el tema de Gaza y esta cese al fuego que se logró, pues yo no cantaría victoria porque son un poco más de 40 días y después de esos 40 días las personas se pueden olvidar de los pactos y regresar al punto en el que estaban, ¿no? Y paradójicamente esto que menciona Esperanza, de que dice Donald Trump, busco la paz,
pues será la paz de, no sé De su familia. en qué término la conciben. Su paz interior. Y bueno, en el caso de Venezuela, ¿por qué no se van a meter en ese conflicto? Porque sencillamente Estados Unidos en este momento no le importa lo que ocurre en América Latina, no solamente con estas dictaduras, sino con el tema de los derechos. ¿Por qué invitó a Bukele? ¿Por qué invitó a Milei? ¿Por qué invita a Noboa a su toma de protesta? Pues porque se identifica con ellos. Se identifica con ellos, pero el tema de los derechos, la agenda de los derechos en Donald Trump no existe. De hecho, a mí me preocupa esta paz, ¿no?, de la que él va a ser protagonista, trayendo a México a un veterano de la CIA y ex boina verde como embajador de Estados Unidos en nuestro país. Lo cual te dice Yo que el tema creo de las drogas viene en serio. Mira, No, y que no se va a poner a comer tacos, ¿no?, en la Es- calle y presumir en su Twitter que está comiendo unos ricos tacos como lo han hecho algunos otros, ¿no? El tema de la violencia y el tema de las drogas sí es una preocupación real de Trump. Ahí sí no hay pose, Yo sí lo creo porque también. es un problema real que vive Estados Unidos con el tema de los zombies que ha generado el fentanilo en las diversas ciudades de Estados Unidos, Washington, Nueva York, las principales ciudades de Los Ángeles traen ese problema y son cuando menos 100,000 muertes cada año. 100,000 muertes, cuando en México la violencia que tenemos, que es muy alta, genera más de 30,000 muertes al año, ¿verdad? Desde Peña Nieto y los 6 años de López Obrador, con más o menos, pero en Estados Unidos son 3 veces más el número que están sufriendo. Entonces, sí es un tema real y ahí va a ser interesante cómo se va a articular el gobierno mexicano con Estados Unidos para armar un frente, para poner un alto, acotar a la violencia en México y a estos grupos criminales. Ahí va a ser interesante, pues, y ahí pues tiene que haber acuerdos. Yo no me imagino que vaya a haber una intervención armada de Estados Unidos, no me lo imagino. Puede haber, pues, como el tipo operativo de secuestro del Mayo Zambada, ¿no? Pero una invasión del ejército norteamericano no la veo. Yo creo que más bien ahí se van a unir los dos gobiernos para tratar, pues, de poner un alto a los grupos criminales que han crecido mucho Que sería en el país. el área de oportunidad para Sheinbaum. Si efectivamente este gobierno, me refiero al gobierno mexicano, quisiera ir en una apuesta de fondo, donde no haya intocables, que de momento lo sigue habiendo en la 4T, pues efectivamente existiría un área de oportunidad. Vamos a ver si es cierto, si eso puede caminar y funcionar. Hoy hay algunas señales muy parciales, encabezadas por García Harfuch, que me parece que siguen siendo dentro de todo mucho más mediáticas que reales. Y otro punto importante, con esto cierro mi participación, es qué va a pasar con la guerra Rusia-Ucrania. ¿Cuándo se va a parar? Y por otro lado, pues el adversario real de Estados Unidos es la guerra comercial, es China. Y Trump quiere jalar a Rusia como su aliado, se lo quiere quitar a China. ¿Lo va a lograr? ¿Putin se va a venir con Estados Unidos? No lo sabemos. Y el caso de cese al fuego de Gaza, ¿va a ser permanente? ¿O es nada más una luz de bengala en la oscuridad? Que ahí murió, ¿no? Porque ahí va a ser la prueba de fuego para Donald Trump. Si es pacifista, pues realmente que llegue la paz a esa zona que ha generado más de 40,000 muertos en este año, último año, y ha generado 17,000 niños muertos, destrozada las ciudades de la franja de Gaza, el 70%, desplazados el 90% de la población, que son más de 2 ¿Apostarías millones. que se va a congratular con Rusia dándole el territorio de Ucrania y pidiéndole a Vladimir Zelensky que ceda? Zelensky ya es cosa aparte, o sea, Zelensky es chiquito. Ya. La decisión se va a tomar entre Donald Trump Y Rusia. y Rusia. Para son irnos, amigos. Iván, ¿con qué cierras? Pues habrá que prepararnos porque vamos a ver mucho en estos próximos 4 años. Yo te veía que escuchabas Yo- a Guillermo con lo de Harfuch, por ejemplo. Yo para cerrar, No después del coincides. tema de las deportaciones masivas, el tema de declarar grupos terroristas a los grupos criminales en México me parece que es el de mayor relieve. ¿Por qué? Porque dudo que tenga la voluntad, como no ha tenido ningún presidente de Estados Unidos, aunque están preocupados por el fentanilo, de ir a fondo. Implica agarrar lavadores de dinero y narcotraficantes y proveedores de armas estadounidenses. Tráfico de armas, por supuesto. Y que la mayoría de lo que se tiene en México pues viene de allá, es de uso exclusivo del ejército y se fabrica allá y son de allá. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por Mucho la gusto, compañía buenas esta noches. noche. Iván, gracias, por supuesto.
Gracias. Buenas noches a ti. Guillermo. Muchas gracias, Trino. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. A usted por habernos acompañado. Gracias, que tenga excelente noche.